Buenos días y gracias a los organizadores por la invitación a hablarles hoy sobre un tema muy interesante. Disculpe que voy a hablar en español porque no quieren escuchar mi portugués. Voy a hablar de los cultivos de vigilancia de organismos gram negativos resistentes a los carbapenemes. No tengo ningún conflicto de interés para contarles. Entonces, ¿a qué nos referimos cuando hablamos del cultivo de vigilancia? También se denominan ocasionalmente cultivos de colonización y son cultivos que tomamos de personas asintomáticas para determinar la colonización por un organismo determinado. Se han utilizado para detectar Staphylococcus aureus resistentes a la meticilina, enterococos resistentes a la vancomicina y los organismos de los que vamos a hablar ahora, los organismos resistentes a los carbapenemes o CRO por sus siglas en inglés. Como enterobacterales y Acinetobacter, estos cultivos pueden tomarse de diversas localizaciones corporales dependiendo del organismo y de dónde colonice al ser humano. A continuación, quiero hablar de lo que intentamos conseguir con estos cultivos. En esencia, ¿por qué los hacemos? Para las organizaciones de investigación clínica, el objetivo en un entorno sanitario es vincular la detección de personas colonizadas pero no infectadas con medidas para prevenir la transmisión a otras personas del centro. Esto incluye la aplicación de medidas de control de infecciones, como una cohorte o las precauciones de contacto, y la comunicación para garantizar que el estado de colonización que quede claro para el hospital actual y cualquier institución receptora posterior. A nivel social, los cultivos de vigilancia pueden considerarse una herramienta para limitar la propagación de organismos resistentes a los antimicrobianos en una zona determinada. En el futuro, puede haber oportunidades para utilizar la información sobre colonización de CRO con fines clínicos como procedimientos de descolonización para reducir el riesgo de infección, pero esto todavía no es la norma de atención. Así que, dado que esta charla se titula Cultura de la Vigilancia para los CRO, ¿hacerlo o no hacerlo? ¿Deberíamos hacerlos? Y por desgracia, la respuesta es probablemente depende. Voy a repasar algunas consideraciones sobre la implementación de la cultura de vigilancia para los CRO en centros sanitarios. Luego pasaré al estado actual de la evidencia y lo que recomiendan las directrices nacionales e internacionales con una mirada más profunda a las recomendaciones del CDC antes de terminar con algunos pensamientos finales. La primera consideración es una de las más importantes. ¿Cuál es el contexto en el centro sanitario en el que se está planteando realizar cultivos de vigilancia para CRO? O mejor dicho, ¿estás considerando realizar cultivos de vigilancia rutinarios o cultivos de vigilancia como parte de un brote o de una respuesta de contención? En el caso de los cultivos de vigilancia rutinarios, suelen realizarse en el momento del ingreso y quizás se repiten con cierto intervalo. A menudo se centran solo en lugares de muy alto riesgo como la UCI. Por desgracia, en muchos países, incluido Estados Unidos, no se consideran parte de la atención sanitaria habitual y no son reembolsables por las compañías de seguros médicos, lo que complica su uso. Los cultivos de vigilancia rutinarios pueden ser una carga para el personal y caros,
pero permiten medir la colonización incidente, que es un indicador especialmente importante de la eficacia del PCI en una sala o centro. En un escenario de brote o de contención, estos cultivos se realizan en respuesta a un aumento de casos de CRO o la aparición de un fenotipo o genotipo nuevo y preocupante. Este tipo de aplicación de los cultivos de vigilancia se guía por el riesgo de transmisión, por ejemplo, el cultivo de los compañeros de habitación de un caso índice o de pacientes que compartieron equipo médico. Aunque esto también puede resultar oneroso, suele ser a corto plazo. El objetivo es detener un brote o contener una nueva amenaza, no comprender la eficacia de la actividad rutinaria de PCI. La siguiente consideración es qué CRO se vigilan. Es importante destacar que la recuperación del organismo difiere según el lugar del cuerpo y el organismo. Por ejemplo, para enterobacteriales, los cultivos rectales suelen ser suficientes para determinar el estado de colonización. Sin embargo, en el caso de Acinetobacter, los estudios han demostrado que el rendimiento es bastante pobre en una sola localización. Esta tabla de la derecha procede de un artículo publicado en el Journal of Clinical Microbiology por Marchem y sus colegas, que muestra la escasa sensibilidad para la recuperación de Acinetobacter en múltiples localizaciones individuales, incluso en personas con una infección concomitante por Acinetobacter. Por lo tanto, la realización de cultivos de vigilancia rutinarias para Acinetobacter resistente a carbapenemes es una tarea más complicada que para enterobacteriales. Luego está la cuestión de si debemos examinar todos los organismos resistentes a las carbapenemes o solo los productores de carbapenemasas. Ambos son clínicamente importantes, pero los productores de carbapenemasas representan el mayor riesgo de propagación rápida dentro de una instalación y pueden conferir rápidamente resistencia a múltiples especies de bacterias a través de la transferencia horizontal de genes. Con recursos limitados puede tener sentido centrarse solo en los productores de carbapenemasas, por ejemplo. Otra consideración es el tipo de método de laboratorio que se utilizarán para detectar los CRO en las muestras de vigilancia. Hay una gama que va desde el cultivo, que es más barato, pero pueden ser bastante lento del orden de días para un resultado, hasta equipos de gama alta como GeneXpert, que funciona en un hisopo rectal en cuestión de horas, pero a menudo tiene un costo prohibitivo en muchos entornos. Por supuesto, hay muchas opciones intermedias, como las pruebas inmunocromatográficas, el MSIM y la PCR, pero dada la metodología disponible para las muestras, habrá que decidir cómo tratar a los pacientes entre la recolección de muestras y la obtención de los resultados, y si estos estarán disponibles de forma fiable antes de que los pacientes sean dados de alta o trasladados. Dado que los cultivos de vigilancia están destinados a prevenir la transmisión de CRO dentro de las instalaciones sanitarias y deben estar vinculados a las acciones de PCI, es importante tener en cuenta la tasa de referencia de CRO al pensar en la implementación de cultivos de vigilancia. El mapa mundial a la derecha procede de un artículo sobre la carga de la resistencia a los antimicrobianos publicado en el Lancet en 2019 y muestra la situación epidemiológica variable en todo el mundo para Klebsiella pneumoniae y resistente a carbapenemes. Los colores verde claro y naranja rojizo son indicativos de altos niveles de endemicidad para este patógeno, lo que afecta la forma en que pensamos sobre la eficacia de los cultivos de vigilancia. De hecho, en un ejemplo de uso rutinario,
Hay preguntas reales sobre cuán efectivos pueden ser los cultivos de vigilancia y PCI cuando grandes porciones de una población de pacientes pueden ingresar en un centro de atención médica ya colonizado con CRO. Los investigadores italianos Ambretti y sus colegas abordaron esta cuestión en su documento de posición de 2019 sobre el cribado de enterobacteriales resistentes a carbapenemes en entornos altamente endémicos y no encontraron pruebas sólidas de efectividad. En el contexto de los brotes, la situación es un poco diferente, pero sigue siendo importante conocer bien la situación epidemiológica de partida para saber qué representa un nuevo organismo o mecanismo de resistencia o un aumento de casos. Partiendo de esas consideraciones, echemos un vistazo a lo que dicen las pruebas. Una búsqueda rápida en PubMed o Google Scholar mostrará que hay muchos artículos sobre este tema. Sin embargo, hoy voy a resumir los resultados de una revisión sistemática reciente que analizó la evidencia disponible de una manera más rigurosa. Esta revisión sistemática se publicó en 2022 en el American Journal of Infection Control y analizó si el cribado de organismos resistentes a los carbapenemes era eficaz para una serie de resultados. Utilizaron el enfoque GRADE para evaluar las pruebas. La búsqueda no encontró ensayos controlados aleatorizados que evaluaran esta cuestión. Acabaron incluyendo 16 estudios, de los cuales uno era un pre-post controlado y 15 eran series temporales interrumpidas. La mayoría se realizaron en hospitales de atención terciaria de Estados Unidos, Europa y Asia. Los estudios se llevaron a cabo en contextos muy diversos y 11 de ellos tuvieron lugar durante un brote. Y lo que es más importante en todos, se instalaron o reforzaron al mismo tiempo estrategias de PCI durante la implementación del cribado. ¿Cuáles son los resultados de esta revisión sistemática? Voy a repasar la tabla de resultados aquí a la derecha. Los resultados evaluados incluyeron la mortalidad por todas las causas, la duración de la estadia, la infección por CRO y la tasa de colonización con CRO. Se puede ver que solo un subconjunto de estudios informó sobre cada resultado, entre 2 y 9. Y el resultado más común incluido en los estudios fue la colonización de la CRO. En general, la certeza de la evidencia, según la metodología del GRADE, era bastante baja. Y los mensajes claves encontrados por los investigadores en esta revisión sistemática fueron que el cribado puede dar lugar a poca o ninguna diferencia en la mortalidad por todas las causas y la duración de la estadia, pero puede reducir el riesgo de infecciones y colonizaciones por CRO. Sin embargo, creo que es útil hablar de lo que todavía se desconoce o de lo que no se sabe con certeza, a pesar de contar con esta buena revisión sistemática. En primer lugar, dado que no se trata de un metaanálisis, no disponemos de tamaño del efecto para los resultados enumerados, sino que tenemos mensajes más cualitativos para llevar a casa. En segundo lugar, debido a la escasez de artículos que cumplieran con los criterios de inclusión, no se pudieran evaluar de forma independiente usos concretos de los cultivos de vigilancia, como por ejemplo si los resultados difieren según el tipo de CRO o en el uso de brotes comparado al uso rutinario. En tercer lugar, no se reportó la transmisión a través de la asistencia sanitaria. El análisis de las tasas de infección y colonización incluye tanto los casos de origen comunitario como los de origen sanitario. Y por último, hay cuestiones reales de aplicabilidad.
Se pueden extrapolar estos resultados a entornos de ingresos más bajos o hospitales que no sean de atención terciaria. Está claro que hacen falta más estudios y más rigurosos sobre este tema. A continuación, resumiré algunas de las orientaciones internacionales y nacionales sobre este tema. En 2019, la OMS publicó sus directrices para la prevención y el control del CRO. La recomendación 3 se refería a la vigilancia de la colonización asintomática. Para resumir los hallazgos y recomendaciones, la OMS declaró que la única evidencia para la realización de cultivos de vigilancia era para los enterobacteriales o CRE por sus siglas en inglés. Recomendaron que el cribado de colonización por CRE debería hacerse siempre en un contexto de brote, pero también dijeron que debería hacerse idealmente en contextos endémicos, una recomendación relativamente controvertida en mi opinión. Reconocieron que no existe un único enfoque óptimo para los cultivos de vigilancia en entornos de bajos recursos con alta endemicidad, y que los cultivos de vigilancia no son actualmente un estándar de atención. Reconocieron que la decisión debe guiarse por la epidemiología local, la disponibilidad de recursos y el impacto clínico probable. A nivel nacional, las directrices varían de un país a otro y de una región a otra. Todos esos documentos de orientación incluyen alguna mención y recomendación para el cribado de vigilancia, pero varían en los detalles en cuanto a quién recomiendan el cribado, con qué frecuencia y el nivel de orientación detallada. Voy a dedicar un minuto a hablar de las directrices del CDC para Estados Unidos porque creo que son las que ofrecen más detalles sobre cómo abordar esta cuestión en nuestro país. En primer lugar, las directrices se centran únicamente en la prevención de organismos nuevos o específicos que en gran parte de Estados Unidos incluyen, entre otros, los organismos productores de carbapenemasas. Nuestras directrices del CDC reconocen la importancia y la utilidad de los cultivos de vigilancia en casos de brote o contención, es decir, cuando se produce un brote o se intenta contener un organismo nuevo o emergente. Los cultivos de vigilancia son una herramienta fundamental para detener la transmisión. Sin embargo, adopta un enfoque más matizado para el uso de los cultivos de vigilancia para los esfuerzos de prevención de rutina. Las guías del CDC ofrecen diferentes recomendaciones para los cultivos de vigilancia sistemática, según el tipo de centro y el nivel de endemicidad. Para ello, utiliza datos de modelos y previsiones que se han realizado en los Estados Unidos con el fin de orientar sobre la eficacia que se prevé que tengan los cultivos de vigilancia sistemática en estos diferentes entornos. Así pues, teniendo todo esto en cuenta, las guías del CDC consideran que los cultivos de vigilancia sistemática de los ingresos probablemente sean más eficaces en los centros sanitarios con pacientes de alta gravedad y estadias prolongadas, y con escaso o nulos reportes sobre el organismo objetivo. La guía también afirma que este tipo de cribado rutinario es mucho menos eficaz como herramienta a medida que aumenta la endemicidad de un patógeno. Ahora bien, las advertencias a esta guía son, por supuesto, que es bastante específica para el contexto de los Estados Unidos, de altos ingresos, donde la mayoría parte de nuestra propagación proviene de entornos de cuidados postagudos de alta complejidad, lo que puede no ser el caso en otros países. ¿Dónde nos deja eso? Una vez más, creo que la respuesta es depende. Creo que se puede afirmar con seguridad que las pruebas y las orientaciones existentes son más sólidas a la hora de utilizar cultivos de vigilancia como parte de una respuesta de contención para organismos nuevos o poco comunes o en un entorno de brote. Se trata de un uso específico y a corto plazo,
Por otro lado, la evidencia es más débil y las orientaciones menos claras sobre la utilización de cultivos de vigilancia de rutina en entornos de bajos recursos y alta endemicidad. Y por desgracia, esta es realmente la situación en que necesitamos buenas pruebas sobre cómo combatir los CRO, allí donde son comunes y los recursos son menos. Quizás en el futuro estrategias como la descolonización o las vacunas pueden revertir el curso de la resistencia endémica y clínicamente problemática, pero por ahora el mejor tratamiento es la prevención. Muchas gracias.